Buenas tardes, bienvenidos al canal Aprendemos de Todo. En esta ocasión vamos a ver de qué se trata el aprendizaje socioemocional con las siglas SEL. Pueden encontrarlo en varios libros. Este tema lo vamos a ver gracias a el Centro Médico para Niños en Chicago, Maryville. Lo primero que vamos a hacer es contextualizar este término. Es decir, este tipo de aprendizaje viene del concepto, ¿sí? O el desarrollo de la teoría de la inteligencia emocional. Para esto vamos a citar la definición de Salovey y Mayer. Bien, luego vamos a ver el término aprendizaje socioemocional, a qué se refiere. Y finalmente vamos a explicar las competencias de desarrollo y aplicación para este tipo de aprendizaje, las cuales tienen que tener en cuenta que son transversales a cualquier área disciplinar. ¿Qué significa transversales? Significa que podemos trabajar matemática teniendo en cuenta una competencia, por ejemplo, la resolución de problemas, visto desde el punto del aprendizaje socioemocional como la construcción de un problema para el aprendizaje, ¿sí? O sea, la construcción de una solución para el aprendizaje, ¿sí? No como un conflicto negativo en sí, sino como una posibilidad, como algo positivo. Y ahí estoy trabajando el aprendizaje socioemocional. Bien, empezamos entonces. Concepto de inteligencia emocional de Salovey y Mayer. ¿Quién desarrolla muy bien este concepto? ¿Sí? Pero los precursores son ellos, fue Goleman, ¿sí? En su libro Inteligencia Emocional. Bien, a medida que voy describiendo esta definición, voy a ir explicando los términos y relacionándolos. Y dice lo siguiente: es la capacidad de percibir. ¿A qué se refiere esta palabra? Percibir. Es decir, ser consciente de las emociones propias y las ajenas. ¿Sí? Sigamos. Utilizar. ¿A qué se refiere este término? Utilizar viene de usar nuestras emociones para mejorar nuestros pensamientos. Muchas veces estamos en un estado negativo. Es como el ejemplo de si tengo lentes de sol, todo lo que veo se ve oscuro. ¿Sí? Esto es un estado de ánimo. O sea, utilizar los estados de ánimo para poder cambiarlos, ¿sí? Para poder mejorar o cambiar nuestro pensamiento. Comprender. Es muy amplio este término. ¿A qué se refiere comprender? El significado de las emociones y el por qué me siento así, ¿sí? ¿Qué es lo que me hace sentir de esta forma? Y finalmente, regular. ¿A qué se refiere la palabra regular? Lo podemos asociar con manejar las emociones, tanto propias como ajenas, ¿sí? Y regular eficazmente las emociones en uno mismo y en otros, de forma que nos permita desarrollar comportamientos
adaptativos al entorno. Es decir, vamos a verlo así. ¿Qué es la inteligencia emocional? Es percibir, ¿sí? Ser consciente de cómo me siento, utilizar ese sentimiento para cambiar mi pensamiento, comprender, ¿sí? Comprender que, ¿por qué me siento así? Regular. Me siento triste, me siento enojado. ¿Cómo puedo cambiar esta emoción? Eficazmente, las emociones en uno mismo y en otros. Esta persona está enojada. ¿Cómo puedo cambiar ese enojo? ¿Cómo puedo manejar ese enojo? ¿Sí? De forma que nos permita desarrollar comportamientos adaptativos al entorno, o sea, a nuestro medio, ¿sí? Bien. Ahora lo vamos a relacionar con el aprendizaje socioemocional. ¿A qué se refiere? ¿Cómo se relaciona? ¿A qué nos referimos con aprendizaje socioemocional? ¿Qué significa aprendizaje en este caso? Es el proceso por el cual desarrollar habilidades. Es el proceso por el cual desarrollar habilidades. Teniendo en cuenta que somos seres sociales, es decir, vivimos en sociedad y somos seres emocionales, este desarrollo de habilidades es el control en sociedad de las emociones propias y ajenas. ¿Sí? Bien. En base a esto, ¿cuál es la definición de aprendizaje socioemocional? Según los autores Bergel, Milisi, Alcay y Torrenti, el aprendizaje socioemocional se refiere a aquellas competencias sociales y emocionales. Acá dijimos habilidades, ellos dicen competencias, relacionadas con las habilidades para reconocer, manejar emociones, desarrollar el cuidado y la preocupación por otros, tomar decisiones responsables, establecer relaciones positivas y enfrentar situaciones desafiantes de manera efectiva. Es decir, me conozco mis emociones, conozco las emociones de los otros para poder enfrentarme a todo tipo de situaciones. ¿Sí? Bien, ahora vamos a ver qué competencias trabajar y cómo trabajarlas para este aprendizaje socioafectivo o socioemocional. Bien, son 6 competencias. La primera competencia de la que vamos a hablar es el trabajo con otros. ¿A qué se refiere este trabajo con otros? Vamos a trabajar o desarrollar las habilidades que permitan la interacción con otros y el ser empático. Es decir, interacción con otros y ser empático. ¿A qué me refiero con esto? Trabajar en grupo, ¿sí? Conversar sobre
lo que se va a realizar, cómo se va a realizar y observar las actitudes de cada integrante del grupo. Segunda competencia a trabajar, resolución de problemas. Recuerden que la resolución de problemas no es solo en el área de matemática o la disciplina de matemática. Podemos trabajar con preguntas de orden cognitivo superior o preguntas metacognitivas en cualquier área y estamos enfrentando al niño a un problema, ¿sí? A una resolución de problemas. Bien, promover estrategias de resolución de problemas regulando las propias emociones. Es decir, les comentaba recién, que enfrentarse a un problema sea siempre positivo para desarrollar, para aprender, para probar, ¿sí? No como algo negativo. Entonces, promover estrategias de resolución y regulación de emociones como algo positivo. Entender el conflicto como algo necesario para el desarrollo con actitud asertiva, ¿sí? O sea, un problema como algo necesario para el desarrollo. Con actitud asertiva. Y muchas veces nos paramos frente a algo que tenemos que estudiar y empezamos, esto no me gusta, esto me cuesta mucho, no lo sé hacer. Eso no es una actitud asertiva. Por lo tanto, lo que está haciendo es cargarme de negatividad, cargarme de barreras, obstáculos para aprender esa materia. Entonces, ¿cuál es la actitud asertiva? Yo puedo, me voy a sentar a estudiar 1 hora, 2 horas, 3 horas, el tiempo que necesite y esta materia la voy a probar. Y este aprendizaje lo voy a conocer, etc. ¿Sí? Es una actitud asertiva. 3. Recuerden que cada persona tiene una capacidad, ¿sí? Para determinada área del conocimiento. Por lo tanto, hay materias, hay contenidos, conceptos que nos cuestan más que otros. Bien. Muy importante, esta competencia es la de comunicación. ¿A qué me refiero con la comunicación? Primero, expresar de forma asertiva sus emociones, ¿sí? Pero para expresar una emoción, debo conocerla, ¿sí? Entonces, antes de trabajar la expresión, debemos trabajar el conocer las emociones. Conocer cuándo estoy enojado, cuándo estoy triste, cuándo estoy angustiado, ¿sí? Cuando esas tristezas o ese enojo tiene realmente un fundamento, ¿sí? O es que me siento así. ¿Cómo cambiarlo? Entonces, expresar y conocer las emociones. Por otro lado, reconocer el lenguaje no verbal en las propias acciones y ajenas. Ahora lo explico. Reconocer el lenguaje no verbal en las propias acciones o ajenas. ¿A qué se refiere esto? Si vemos una persona que entra a una habitación y golpea la puerta y corre fuerte una silla o mueve las cosas en forma como rápida y tiene el ceño fruncido, no hace falta que nos diga estoy enojado o estoy molesto, ¿sí? Con el solo hecho de observar
esas acciones, ¿sí? Ese lenguaje no verbal, nos damos cuenta que esa persona no está en una emoción asertiva o que no está bien. El leer emociones nos lleva a comprender, a ser empáticos sobre cómo se siente la otra persona. Y es un aprendizaje socioemocional, ¿sí? Bien, vamos a continuar con la cuarta competencia. Es el pensamiento crítico. ¿A qué se refiere este pensamiento crítico? Analizar y reflexionar las emociones que surgen a partir de actitudes propias y ajenas. Es decir, ¿qué me molesta? ¿Qué me hace sentir así? ¿O qué acción de otra persona me hace sentir así? Y asimismo, ¿qué acción propia hacia otra persona, ¿sí?, es negativa o le hace sentir mal? Bien, esto también influye mucho en la autoestima. El trabajo de autoestima en los niños, ¿sí? El siempre destacar que están haciendo algo bien, que están progresando, que aunque tengan un error o se equivoquen, ¿sí?, eso genera más aprendizaje. El poder equivocarse y arreglar, reparar ese error, ¿sí? Dijimos, analizar y reflexionar. Las emociones a partir de actitudes propias o ajenas. Vamos a poner a partir de actitudes. Bien, continuamos. Dentro del pensamiento crítico, evaluar emociones ligadas a comportamientos propios y ajenos, ¿sí? Evaluar emociones ligadas a comportamientos propios y ajenos. Es decir, ¿qué acción realizo ante otra persona? Si a la otra persona le molesta, le hace sentir bien o le hace sentir mal, ¿sí? 5. La quinta competencia habla del compromiso y la responsabilidad. ¿A qué nos referimos? En el aprendizaje socioemocional. Y responsabilidad. Nos referimos a asumir consecuencias, ¿sí? Si yo trato mal a una persona, lógicamente la otra persona me va a responder. Y no creo que me diga, ay, qué lindo. Me va a responder en forma negativa. Muchas veces se trabaja en los niños la conciencia de que cuando realizamos algo tiene una consecuencia, ¿sí? Si realizo la acción de tirar un vaso de vidrio, se va a romper, ¿sí? Pero no lo voy a poder pegar. Y si lo pego, va a quedar marcado, ¿sí? Entonces, es una muy buena comparación en el trabajo con los niños en cuanto a que si tratamos mal a una persona, la lastimamos, la rompemos, ¿sí? Y por más que pidamos perdón, que reparemos el error, muchas veces quedan las cicatrices del pegamento. Entonces hay que tratar de pensar, ¿sí?, de reflexionar el cómo me siento antes de actuar. ¿Para qué? Para no tener consecuencias, ¿sí? Asumir las consecuencias. Bien, sexta competencia es el aprender a aprender. Es muy importante esta competencia porque es el desarrollo de habilidades que faciliten gestionar sus emociones y comprender a los demás.
Es muy importante, pero también es difícil, ¿sí? Es difícil trabajar este desarrollo de habilidades para gestionarse, porque es autogestionar cómo me siento, ¿sí? Habilidad de autogestionar mis emociones y las de los demás. O sea, una persona se siente triste, está enojada, ¿cómo incentivar o cambiar esa emoción? ¿Sí? Bien. Expresar sus emociones en forma y tiempo adecuado, ¿sí? Es decir, si una persona está enojada y actúa de esa forma, quizá agresiva o con un vocabulario no adecuado, la otra persona no responder de la misma forma, porque no va a llegar a un acuerdo. La persona que se enoja o que está muy triste genera bloqueos, ¿sí? Entonces, comunicarme en ese momento no va a ser efectivo. Tengo que saber en qué momento y en qué forma expresar esa emoción, ¿sí? Y finalmente, escuchar la opinión de los otros y actuar en consecuencia. El escuchar no es tan fácil. Muchas veces escuchamos, pero no oímos. Es decir, el estar abierto a la crítica, al conocer a la otra persona, y lo podemos trabajar, por ejemplo, en debates. El aprender a escuchar en debates donde cada persona pueda opinar y se respete la opinión y se actúe en consecuencia a lo que la otra persona expresa. Bien. Recuerden que en el canal tienen mucho contenido sobre tipos de aprendizaje, estrategias de enseñanza, teorías del aprendizaje, y les agradezco mucho al Centro Médico porque fue un tema excelente para desarrollar, excelente para estudiarlo y muy interesante. Les recomiendo entonces los autores que les decía recién, y sobre inteligencia emocional les recomiendo el libro de Goleman. Muy completo e interesante. Muchísimas gracias. Si te sirvió el video, comparte, suscríbete y regálame un me gusta. Gracias.